Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con América Valenzuela. Ella es de Ciencia al Cubo, un programa de radio en España. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros, colega. Y bueno, pues platícanos cómo surgió Ciencia al Cubo y cuál es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en España, que es muy diferente al de México. Bueno, yo no sé si hay tantas diferencias. Bueno, empezamos con Ciencia al Cubo. Ciencia al Cubo empezó en 2003 como un microespacio que eran pues pildoritas de ciencia de 3 minutos y medio, 4, que consistían solo en voz y ráfagas de música. Pero bueno, tenían su mérito porque el reto también de la divulgación científica, del periodismo científico, es contar cositas con rigor, de manera atractiva y en un breve espacio de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues funcionaban muy bien. Y así que en febrero de 2014, de este año, decidimos ampliarlo y hacer un programa de 25 minutos y bueno, pues también está funcionando bien. El espíritu es el mismo, es formar, entretener y informar. Y también lo contamos con lenguaje accesible, como debe ser, para que la gente lo entienda todo. Y consiste en un bloque de noticias, luego entrevista, unos colaboradores que nos traen temas cada uno de su especialidad, uno sobre primates, otro sobre misterios, ¿no? Nos cuenta la realidad que hay detrás de las pseudociencias, otro nos cuenta historias asombrosas y otro nos trae las aplicaciones y los enlaces más chulos que encuentra por la red de ciencia, de salud, de medio ambiente. Y luego también tenemos la entrevista estrella, creo que ya te la he dicho. Y ya está, es que no da para más. No da para más, 25 minutos. La agenda, alguna efeméride, pero vamos, va todo muy rápido y muy picadito y siempre bien ambientado con música para que crear y evocar así como paisajes que solo puedes conseguir de esa manera. Si no mal recuerdo, tú estudiaste física y Estudié después químicas. periodismo. Química. Químicas y luego hice un máster en periodismo porque yo no me veía en un laboratorio, me parecía un rollo patatero. En las prácticas de la carrera era muy divertido porque estábamos todos juntos en el laboratorio pasándolo muy bien, pero luego cuando estás sola a mí no me gustaba. Yo prefería contar lo que iba aprendiendo y descubriendo a alguien, ¿no? al público. Y entonces por eso decidí hacer el máster en periodismo y ahí me quedé, claro, porque luego quería hacer las prácticas en la sección de ciencia y nadie quería, todo el mundo quiere ser reportero de guerra, estar en Nacional, y yo pedí las prácticas en la sección de ciencia y me dijeron, son tuyas. Mira. Y ahí me quedé, claro. ¿Y este proyecto cómo surgió? O sea, es una inquietud, pero pues está dentro de la televisión, bueno, más bien la radio pública, sí. O sea, no tiene problema de financiamiento. Bueno, hay muy poco dinero. Por ejemplo, a los colaboradores pues lo hacen por amor al arte. Y yo tampoco tengo un gran sueldo, pero es lo que hay. Es que en la radio pública hay muy poco presupuesto y cada vez menos, cada vez hay más recortes y las cosas están cada vez peor. Las redacciones son más pequeñas, se ha bajado también el sueldo a los funcionarios. Bueno, ¿qué te voy a contar si hay crisis económica? La conocemos aquí en México muy bien. Oye, y en ese sentido, ¿cómo es la divulgación o la difusión del periodismo científico, de la ciencia, en medios comerciales en España? Pues prácticamente inexistente. Lo único que hay de ciencia en una televisión privada es El Hormiguero, que además creo que acaban de exportar el formato aquí, creo, que a México va a empezar dentro de poco. Y son pues experimentos muy espectaculares y se queda ahí, no hay más divulgación que esa. En presentar un fenómeno muy espectacular, pero no explican casi nada de por qué sucede esto. Y se queda como show, ¿no? Sí, es un show y ya está. Y no hay más. En la televisión privada y en radios sí hay algunos programas, también siempre a horas intempestivas, pero poco más. O sea, él hace una buena labor de difusión de la ciencia del ente público. ¿Y qué te animó a esta aventura compleja? Bueno, pues lo que te digo, empecé a trabajar en papel, en periódico, cuando hice ese máster en periodismo, y de ahí pues fui saltando a todos los formatos. Y pues es que me encanta comunicar lo que voy aprendiendo de la ciencia, me fascina, todo lo que aprendo me sorprende y me genera más curiosidad y más ganas de aprender, entonces pues vocación.
Ya. ¿Y has medido alguna forma, o la estación tiene alguna forma de medir los ratings, la respuesta de la gente, aunque sea radio pública? Sí, está el EGM, que es el Estudio General de Medios, que es cada 6 meses y bueno, pues ahí salen las audiencias. El mío ha empezado hace muy poquito, ya te digo, en febrero de 2014, entonces todavía no se ha podido medir o sea, no se sabe bien si va muy bien o va normal, pero el podcast sí estamos recibiendo muy buena acogida, siempre es de lo más oído en Radio 5. Entonces, bueno, por el momento todo marcha bien. Pero sí, el EGM es la manera de medir las audiencias en televisión, en revistas, en periódicos y en radio en España. En la charla que tú compartiste con todos nosotros, dijiste algo me llamó mucho la atención cuando te hicieron una pregunta sobre las ciencias y las humanidades y dijiste, bueno, que tú no considerarías a las humanidades. Nosotros en nuestro caso no es así porque somos un programa que se llama Alcanzando el Conocimiento y el conocimiento pues es en todas las áreas. Pero ¿por qué tú no mezclarías la parte de humanidades junto a tu programa? Ciencia. A ver, mezclarla sí la mezclaría, pero creo que son entidades diferentes. Sí, sí. Por ejemplo, claro, entonces sí estamos de acuerdo, sí, porque mezclarla, yo por ejemplo también trabajo en QO, en la revista de divulgación QO, en la versión española, porque aquí en México también tenéis, y ahí tengo un blog y tengo una sección de arte, entonces sí mezclo ciencia con arte. Pero yo creo que, por ejemplo, la literatura no es una ciencia. Y así, por ejemplo, el arte, yo que sé, la pintura, la escultura, pues no es una ciencia y entonces pues no son ciencias exactas, por eso no considero que sean ciencias. Bueno, no son pero ciencias por ejemplo exactas. La sociología sí sigue un método científico, los estudios de sociología o los de psicología, pues entonces sí considero que pueden ser ciencias. Ya. Bueno, aquí sí, hay un amplio debate, se podría prolongar. Sí. ¿Y qué piensas tú acerca del periodismo científico y la divulgación? Hay dos diferencias sustanciales. Sí, yo creo que son distintos. O sea, el periodismo es hacer periodismo sobre un tema que está relacionado con la ciencia, y la divulgación pues se trata de explicar conceptos científicos de una manera accesible para el público general. Ahora, para hacer periodismo científico sí creo que hay que tener unas dotes divulgativas, porque hay que explicar ciertos conceptos dentro de una noticia relacionada con la ciencia que si no se explicas de una manera sencilla pues no lo va a entender el público al que quieres dar la noticia. Pero yo creo que son dos cosas distintas. El periodismo es periodismo y la divulgación pues es eso. ¿Ciencia al Cubo es de divulgación o de periodismo científico? Es de divulgación, no hacemos ni investigación ni sacamos... Sin embargo, manejaste un concepto muy interesante para la comunicación, tanto de la divulgación, o sea, de divulgar la ciencia o el periodismo científico, pero es un asunto de comunicación. Tú manejaste que los públicos, las cosas tienen que ser entretenidas y atractivas para los públicos. A veces la divulgación está peleada con eso, porque a veces hacen cosas como, pues para gente quizá que tiene más tiempo para entender las cosas. Y tú dijiste algo que en la radio manejamos, o tienes que hacerlo porque si no la gente no te escucha. Algo dinámico, atractivo, corto. Sí, por ejemplo, empezamos en Ciencia al Cubo a hacer entrevistas que duraban 12 minutos, 13, y se hacían muy pesadas, la gente cambiaba de dial. Ahora son de 8 minutos como mucho, incluso algunas de 5. Y la verdad es que te das cuenta de lo muchísimo que puedes preguntar y la cantidad enorme de información que puedes conseguir que te cuente alguien en 5 minutos una vez te pones con ello, ¿no? Dices, ¿y yo para qué hacía 12 minutazos? Pero sí, creo que hay que darles las cosas muy picadas al público general. Allí, bueno, pues en Radio Nacional hay varias cadenas, una Radio 1 que es la generalista, Radio 5 que es donde tengo el programa, es Todo Noticias, una fórmula en la que son las 24 horas del día pues contenidos de información, cada media hora hay un boletín y entre medias pues metemos programas, a veces de media hora y otras veces microespacios. Radio 3 es de música y Radio Exterior pues son contenidos de cara al extranjero. Entonces cada cadena pues dirige sus contenidos y hace sus programas en función del público al que se dirige.
Entonces, bueno, pues en Radio 5 te da más tiempo a la reflexión y en Radio 1, pues eso, te piden que sean contenidos que arranquen carcajadas, ¿no? Y que la gente se divierta mucho y es amagacinado, una revista. Ya. Por último, la pregunta que te hacía al principio, ¿cómo están las cosas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en España con estos tiempos que están viviendo de crisis? Bueno, pues los científicos la verdad es que se están quejando, están sufriendo muchísimos recortes y hay muchísimos grupos de investigación que han tenido que abandonar sus investigaciones, están muy cortos de material, o sea, siempre te cuentan penurias y es que es lo que hay. Ahora mismo la situación no es buena. ¿Y crees que mejore? Yo creo que por el momento no, hasta que no aumenten los presupuestos para investigación, innovación y desarrollo, no van a ir mejor, van a seguir cayendo como moscas los grupos de investigación, han paralizado un montón de investigaciones, han cerrado grandes centros de investigación y las cosas no parece que vayan a ir a mejor. Y esto es triste en un país que iba muy bien en ciencia y tecnología. Pero es que es lo que está sucediendo con la crisis económica. No están invirtiendo más en ciencia e innovación, pero a pesar de las quejas, no sé hacia dónde iremos. Pues muchísimas gracias, América. Y bueno, no sé si le quieras decir algo al público de Alcanzando el Conocimiento. Pues sí, que pueden escuchar en podcast, porque con internet es todo universal y pueden acudir ahí a rtv.es/la carta y escucharse los podcasts de Ciencia al Cubo. Muy bien, la competencia internacional. Bienvenida. Y pues nosotros escucharemos los vuestros. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta beta.